Hoy en el Curioso Histórico trataremos de explicar el sorprendente Evangelio de San Bernabé y sus secretos aterradores, así como el misterio y leyendas que rodean al Codex Gigas. Esta Biblia de hace 2000 años revela el secreto de Jesús. ¿La Iglesia la ocultó? La Biblia es el libro más vendido en el mundo. En este libro sagrado se encuentran las historias y bases filosóficas del cristianismo en 76 libros o capítulos, divididos en 2 testamentos. La Biblia cuenta la historia humana, desde la creación del mundo. En sus páginas se encuentran las historias de personajes fundamentales de las creencias cristianas: Isaías, Moisés, Abraham, Jesucristo. Sin dudas las secciones más destacadas son los Evangelios, los capítulos dedicados en narrar la vida de Jesús. Oficialmente hay 4 Evangelios, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sus versiones, aunque difieren en algunos detalles, se consideran el canon histórico y religioso de la vida y palabra de Jesucristo. Pero, si te dijera que existen otras versiones, y que una de ellas afirma que la crucifixión ocurrió o que al menos no ocurrió contra Jesús. En este vídeo te contaremos sobre el Evangelio de San Bernabé, una versión alternativa de los hechos oficiales del cristianismo, aceptada por el Islam, y la leyenda de Codex Gigas, un manuscrito medieval conocido como la Biblia del demonio. Hace 22 años un grupo de ladrones de antigüedades fueron descubiertos, cuando intentaban pasar como contrabando un grupo de reliquias. Entre ellas se encontró un libro antiguo de hace 2000 años, escrito a mano, en dialecto siríaco y arameo. Este último, el idioma que hablaba Jesucristo. Al investigar mejor el libro encontrado era una especie de Biblia, un evangelio nuevo y desconocido. Los evangelios que salen de canon cristiano se consideran apócrifos, que no tienen inspiración divina o que incluso son atribuidos falsamente a algún autor. Pese a ello, se estima que el libro vale unos 28 millones de dólares, y se atribuye su autoría a San Bernabé. Uno de los primeros discípulos cristianos en Jerusalén, San Bernabé el judío chipriota, es uno de los cristianos mencionados en el Nuevo Testamento de la Biblia. Aparece en los Hechos de los Apóstoles y también en las epístolas de San Pablo. Bernabé, judío y nacido en Chipre, es considerado un apóstol, pero de menor rango que los 12 apóstoles principales. Se le atribuye la autoría de la carta a los hebreos, aunque es más una conjetura que un hecho históricamente comprobado. Bernabé fue un colaborador cercano de San Pablo, que a veces se le identifica como primo de Marcos. El evangelista Bernabé era integrante de la naciente comunidad cristiana en Jerusalén. Es el que presenta a Pablo con los apóstoles. Una vez que éste regresa de su conversión, tuvo un papel importante en la prédica de la palabra de Cristo y la conversión de las comunidades no judías en Antioquía, Jerusalén, Chipre y otras ciudades importantes. Era muy respetado por los apóstoles, quienes lo consideraban un buen hombre de fe y del Espíritu Santo. Según el libro de Hechos de los Apóstoles, en la Biblia según la tradición apócrifa y no confirmada, Bernabé fue mártir asesinado por un grupo de judíos en Siria, quienes lo enfrentaron. Mientras predicaba el Evangelio, lo torturan y lapidaron. El Evangelio de Bernabé de hace 2000 años revela que Jesús no fue crucificado. El libro atribuido a Bernabé es un evangelio apócrifo, es decir que sale del canon oficial católico, y presenta una versión alternativa de los hechos relacionados con Jesucristo. En este caso la diferencia es particularmente amplia, pues el documento hallado afirma que Jesucristo no fue crucificado, lo cual contraviene toda la base de la religión católica. De acuerdo con la historia de este libro, Judas Iscariote fue crucificado en lugar de Jesucristo. De hecho, el texto ni siquiera considera a Cristo como el Hijo de Dios, y por ende, como parte de la Santísima Trinidad. De acuerdo con este evangelio, Jesús no fue más que un profeta que predicó la palabra de Dios. Curiosamente, el libro también acusa al apóstol Pablo de ser un impostor. Esto destaca, considerando el cercano e importante papel que tuvo Bernabé en la vida de San Pablo. Para algunos, esta afirmación podría significar que el Evangelio de San Pablo, y por extensión los otros 3 evangelios, fueron falsos, o al menos incluyen mentiras. ¿Es este texto una acusación de que el apóstol Pablo forzó a Bernabé a escribir una historia diferente a la real? Es imposible de saber en la actualidad, pero sin duda es interesante ver estas acusaciones, atribuidas a un cercano colaborador del apóstol. Además del cambio en la historia de la crucifixión, el Evangelio de Bernabé incluye una detallada descripción de la vida de Cristo. Desde la anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen María, antes del nacimiento del Mesías, el texto sigue la vida, obra y palabra de Cristo, con especial énfasis en su prédica y la pasión. Termina con el mensaje de Jesucristo, pidiendo que su palabra se extienda alrededor del mundo. El Evangelio de Bernabé es tan extenso como los 4 evangelios canónicos combinados. Tiene 222 capítulos y alrededor de 75.000 palabras.
Combina elementos de las historias tradicionalmente aceptadas por el canon católico, como la anunciación de la adoración de los magos, la masacre de los inocentes, ordenada por Herodes, la circunscripción de Jesús, y el episodio de Cristo en el templo. Luego salta a la vida de Jesús, cuando ya tenía 30 años, la visita al Monte de los Olivos, y la revelación del arcángel Gabriel. El texto confirma el nombramiento de los 12 apóstoles, incluye enseñanzas atribuidas a Jesús, que abarca la vida de Abraham, y el origen de la circuncisión. El texto también comprende una serie de parábolas, la proclamación de Jesús como Mesías, la confrontación de los fariseos por una mujer acusada por adulterio, la advertencia del arcángel Gabriel a María sobre la inminente crucifixión de Cristo, el rol de Poncio Pilatos, la última cena, casi todos los hitos de los relatos tradicionales del cristianismo. De hecho, hasta se incluye la traición de Judas Iscariote a Jesús por 30 piezas de plata. La gran diferencia radica, según Bernabé, que Dios ordena a los arcángeles Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel salvar a Jesús, sacándolo por la ventana de la vivienda donde se encontraba con todos, y elevándose al cielo. Mientras tanto, el rostro y la voz de Judas cambian, para parecerse a los de Jesús. Judas regresa a casa y se sorprende, al ver que lo reciben como si fuera Cristo. Lo arrestan y ordenan su crucifixión, sus restos se llevan a tumba de José de Arimatea. Jesús pide volver a ver a su madre y sus discípulos, para contarles lo que sucedió, y en ese encuentro, encomienda a Bernabé la escritura de los Hechos. El Evangelio culmina con los apóstoles dispersándose después de ver a Cristo. No olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y dejarnos tu comentario. Continuamos con más. Este texto tiene otra gran diferencia con los evangelios canónicos, y es que en 9 ocasiones menciona a Mahoma como el Mesías que seguirá a Cristo. Es esta una razón para que el mundo musulmán reconozca la validez de este texto, porque el Islam sí acepta el Evangelio de Bernabé, y los cristianos no, aunque es una religión diferente. El Islam acepta la existencia de Jesús como Mesías de los judíos, pero no de la humanidad entera. De hecho, las creencias islámicas se oponen a los relatos de los evangelios canónicos, especialmente la parte que Jesús muere en la cruz, para expiar todos los pecados humanos. Por eso no sorprende saber que el mundo musulmán, si reconoce el Evangelio de Bernabé, los 4 evangelios canónicos disputan y adversamente contradicen el relato religioso del Islam y Mahoma, mientras que el Evangelio de Bernabé reconoce la existencia de Jesús, pero se ajusta mucho más a su visión religiosa y el relato histórico oficial. Debate sobre la autenticidad. Sin embargo, es posible que solo el mundo del Islam tenga esta postura. Lo cierto es que, aunque suena interesante, todo parece indicar que el Evangelio de Bernabé no se sostiene históricamente y con evidencia científica. Por años se ha debatido la autenticidad del texto. Incluso el Vaticano mostró interés en revisar esta versión de los relatos bíblicos. Sin embargo, el gobierno de Turquía, que actualmente posee el documento, ha rechazado las peticiones de revisiones, sin siquiera explicar los motivos. Los expertos que sí han tenido acceso al documento coinciden en decir que no es una estafa. No solo por estar escrito en siríaco, una lengua ya muerta, y muy difícil de falsificar. También por la forma tradicional en la que está armado el libro. Todas las páginas están hechas de animal, y tienen un trazo manuscrito, muy difícil de replicar, pese a las opiniones de aquellos que han tenido acceso al libro. El consenso académico general es que este evangelio es un fraude. Para empezar, muchos estiman que fue creado en la Edad Media, entre los siglos XV y XVI, en lugar del siglo I cuando vivió Bernabé. No hay ningún rastro histórico que demuestre su existencia previa a estos siglos. Además, este texto no es citado por ningún trabajo de ningún historiador, eclesiástico, cronista antiguo. Ni en textos cristianos, ni seculares, no hay evidencia de su existencia. De hecho, ni siquiera entre los primeros escritores islámicos se encuentran citas de este evangelio, o alguna referencia de su existencia. Incluso si se quisiera creer que la Iglesia Católica suprimió este evangelio, sería muy difícil de probar. El Evangelio de Bernabé no es el único evangelio apócrifo que ha circulado. Muchas otras versiones se publicaron en los inicios de la era después de Cristo, y si han sido referencias de alguna en otros trabajos. Este silencio sobre el Evangelio de Bernabé parece confirmar su inexistencia en la antigüedad. ¿Qué es la leyenda del Codex Gigas? El Evangelio de Bernabé no es el único texto apócrifo que ha llamado la atención en la historia. El Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo, es un documento misterioso e interesante y tiene su propia historia. El Codex Gigas es el manuscrito medieval más grande del mundo. Literalmente mide 91,5 centímetros de alto y 50 centímetros de ancho,
y casi 23 centímetros de profundidad, pesa casi 75 kilogramos. En este enorme documento se incluyen diversos textos, una Biblia entera escrita en latín, el texto Antigüedades de los Judíos, de Flavio Josefo y otras obras de autores antiguos. Además de capítulos que incluyen fórmulas mágicas, rituales e incluso un calendario. Se supone que el Codex Gigas contenía todo el conocimiento del mundo en un solo libro. A simple vista parece sencillo, un compendio de obras importantes, sin embargo este documento es un misterio. Para empezar, los expertos no tienen ni idea de cómo se compuso este libro. Por otro lado, está escrito de una forma muy consistente, se ve igual y la calidad del contenido es similar. Es decir, la conclusión oficial es que fue producto de un solo escribano. De hecho, su calidad y continuidad indican que fue un documento realizado en poco tiempo. El problema es precisamente que, según esos mismos especialistas, la idea de un manuscrito consistente de calidad y rápido en su realización era imposible de lograr para los expertos. Hacer el Codex Gigas debió tomar unos 5 años de escritura constante para ser completado. Pero en realidad este proceso debió requerir al menos 25 años de trabajo. Considerando las formas de la era medieval, limitaciones y costumbres del oficio, pero el manuscrito no muestra ninguna señal de envejecimiento, cambio o estilo del escribano. El proceso de su creación es simplemente un misterio. El Codex Gigas data de los inicios del siglo XIII y se cree que fue realizado en el monasterio benedictino de Ponlas. Fue parte de la biblioteca de Rodolfo II en Praga y que en 1648, durante la Guerra de los 30 años, toda la colección fue tomada por el ejército sueco. En la actualidad este importante documento reposa en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo, la capital de ese país. Los pecados y el pacto del monje, los misterios del Codex, traspasan sus contenidos y llegan también a su historia. En el siglo XIII en Bohemia existe un monje llamado Hernán, que cometió un hecho imperdonable, un dato tal de abominación para la época, rompió sus votos religiosos. Como indicaba la tradición, una falta de este tipo era imperdonable, así que fue sentenciado a muerte. El monje fue condenado a morir en las paredes del palacio, literalmente dentro de las paredes. Esta forma de ejecución se llamaba empedramiento, y consistía en construir 4 paredes alrededor del culpable aún vivo, para que permaneciera encerrado, hasta alcanzar una lenta y agonizante muerte, por inanición. Pero justo antes de poner el último ladrillo de su condena, el monje Hernán pidió piedad y misericordia. Entonces el abad le ofreció un trato. El monje debía escribir un libro con todo el conocimiento de todo el mundo, y debía terminarlo en una sola noche. Aunque era una tarea imposible, Hernán no tenía otra opción. Era la única manera de escapar de tan penosa condena. Esa noche, ofreció su alma al demonio, a cambio de terminar la tarea, y en la mañana presentó al abad su obra terminada, salvó su vida. De acuerdo con algunos puede haber una confirmación de esta leyenda, en la firma de la obra, la cual se lee hermanos, incluso hermanos se traduce en Hernán, el nombre del monje. Incluso en latín se traduce en castigo, o aislamiento voluntario, de forma que la firma puede confirmar la versión del castigo, o plantear una alternativa. El monje voluntario y dedicado a su labor de manera voluntaria. En la Edad Media, era frecuente creer que escribir y reproducir textos sagrados era una forma de pagar por los pecados cometidos. Además, en medio de los contenidos se pueden hallar algunas confesiones. Un poco antes de la descripción del cielo en el Codex Gigas, se pueden encontrar 5 páginas escritas en mayúsculas, donde se ruega perdón y se describen pecados cometidos. El Codex Gigas además es el único documento medieval que tiene una página entera con el retrato del demonio. Es representado en un espacio vacío y atrapado entre 2 torres, con cuernos rojos y 2 lenguas, y viste solo un trozo de tela de armiño. Curiosamente, solo la realeza medieval en esa época vestía armiño, así que este detalle define al demonio como príncipe de las tinieblas. Por este detalle es que el Codex Gigas se ganó su nombre como Biblia demoníaca. Y para sumar a la leyenda, los expertos en arte han demostrado que las ilustraciones del Codex Gigas, incluyendo la del demonio, fueron realizadas por un mismo artista, con mismo estilo, a pesar que en la época los escribanos trabajaban con varios artistas. Además, el estilo y talento de cada artista son particulares y reconocibles, y sin embargo no se han encontrado obras con su estilo en la historia. Las 10 páginas faltantes del Codex y la maldición de la Biblia del Diablo. Llegamos entonces a otra leyenda, alrededor del Codex Gigas, quizá más curiosa. En 1477 el monasterio benedictino, donde se creó el Codex, enfrentaba problemas económicos. Los monjes no tuvieron más opción que vender el enorme manuscrito. Lo compró otro monasterio benedictino en Braznov, lo que irónicamente salvó al Codex.
ya que poco después de la Revolución Husita, destrozó el monasterio de Bohemia y habrían acabado con esta enorme obra. El monasterio de Breznov mantuvo el Códex hasta el año 1593, cuando lo prestaron al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II. El Códex nunca regresó, el emperador quedó fascinado con el histórico manuscrito. Con el tiempo la fascinación se convirtió en obsesión, que pasó a ser una locura, que afectó su capacidad de reinar. Apropiadamente, en unos años la familia imperial decidió quitarle el poder, y 6 años después de la muerte del emperador, explotó la Guerra de los 30, en el marco de este conflicto. El Codex Gigas quedó en poder de Suecia, y allí permanece hasta nuestros días. Pero esta guerra no sería la última dificultad en la historia del enorme manuscrito. En 1697, un enorme incendio afectó el castillo de Estocolmo. Aunque el bibliotecario real ordenó salvar todos los textos posibles, la inminencia del fuego hizo que los sirvientes lanzaran algunos de los textos por las ventanas. Entre ellos estuvo el Codex Gigas, así se salvó del fuego, pero durante su breve vuelo perdió 10 páginas, que se desprendieron de su empastado. Estas páginas siguen desaparecidas hasta la actualidad. 3 días después del incendio, se hizo un juicio para determinar las causas del incendio y señalar a los responsables. Los encargados principal de prevenir incendios estaban fuera de sus puestos cuando ocurrió el fuego, así que fueron condenados a muerte. Sin embargo, y aún hasta nuestros días, no se ha podido determinar con certeza la causa del siniestro. Y como se perdieron las hojas, aunque la versión oficial es que se desprendieron en el aire, algunos especialistas afirman que fueron arrancadas con intención. El empastado era lo suficientemente fuerte para soportar una caída. Eso explicaría además que las páginas no se encontraron cerca, ni en los predios cercanos. Se cree que en las páginas desaparecidas estaban las reglas del monasterio benedictino de Bohemia, aunque algunos creen que las reglas solas no podían llenar 10 páginas de las enormes proporciones del Codex Gigas. Aunque el estudio de la historia ha avanzado considerablemente, en la actualidad hay ciertos misterios que siguen y seguirán siendo imposibles de descifrar. ¿La versión de San Bernabé es cierta o fue un fraude? Las páginas del Codex Gigas. Quizás nunca sepamos las respuestas a estos misterios. Pero no podemos negar que leyendas y mitos nos ofrecen la oportunidad de seguir dudando, aprendiendo y sobre todo, ser maravillados por los enigmas que posiblemente la humanidad nunca será capaz de resolver. Y así llegamos al final del Curioso Histórico. Esperamos hayan disfrutado del vídeo tanto como nosotros. No olviden darle like al vídeo, suscribirse al canal, activar la campanita y dejarnos su comentario. Cuéntanos tu opinión. ¡Nos vemos!